Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Aprendices, un lugar donde hablamos de universidades, de conocimiento y, en definitiva, de aprendizajes. Recuerden que pueden volver a escuchar todos los podcasts en la plataforma de audio iVoox, en nuestra página web de Espacios de Educación Superior y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Manuel de la Torre. Manuel estudió física en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en física fundamental. Amplió estudios e investigaciones en Saclay, en Francia, y en Bayreuth, en Alemania, donde se doctoró también en procesos no lineales en física, en la UNED. Inició su carrera profesional como profesor en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid y después de una licencia sabática en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, donde fue para un año y decidió quedarse y lleva más de 20 años. Un laboratorio donde ha trabajado en diferentes aspectos de la teledetección, validación de instrumentos satelitales, análisis de datos de procesos atmosféricos y climáticos en diferentes planetas y ahora trabaja en un escenario apasionante, en el planeta rojo, en Marte. Hola Manuel, lo primero, gracias por estar aquí con nosotros. De nada y muchas gracias por invitarme. Pues mira, enseguida volamos hacia el espacio, pero antes vamos a empezar, como hacemos siempre con todos nuestros invitados, preguntando un poco, porque queremos conocer cómo fueron sus inicios, por qué sus inicios universitarios, por qué decide usted estudiar físicas. Uy, fue un poco una lotería. Cuando era pequeño me interesaba entender cómo funciona el mundo, un poco casi por la pregunta esa famosa de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que también se convirtió en una canción de Siniestro Total en los 80. Y cuando estaba estudiando, pues sí, me interesaban todas las cosas de las películas de ciencia ficción, etc. Me gustaba, cuando era un scout, salir al campo mirando las estrellas y preguntarme, primero admirar lo grande que era el universo, o sea, pausar un momento y pensar la distancia a la que están las estrellas, lo que eso significa, cuántas hay y cuántos sitios hay que no conocemos. Y a partir de ahí, justo cuando eché mis solicitudes para ir a la universidad, pues eché la solicitud a 3 sitios, precisamente. Una fue a físicas, otra a aeronáuticos, por la motivación esa de las ciencias, las películas y novelas de ciencia ficción, pues para intentar aprender astronáutica. Y la tercera, a filosofía. Y al final me planteé en qué caería a trabajar. Me aceptaron en las 3 y decidí que aeronáuticos a mí me parecía enfocada demasiado, muy práctico, más de lo que me interesaba a mí. Filosofía yo pensaba que es muy interesante, pero al final generas más preguntas que respuestas, y física, aunque no se plantee preguntas quizás tan apasionantes como la filosofía, intenta encontrar respuestas y me decidí por física. Y ahora, después de, con la mirada puesta atrás, ¿cómo recuerda aquellos años de universidad, en la Universidad Complutense? ¿Aprendió realmente lo que quería saber? Quizás mi experiencia fue un poco única, diferente a la mayoría. No tuve una experiencia universitaria básicamente porque en mi familia pues tenía que ayudar a traer dinero. Entonces me pasaba las mañanas en la facultad, las tardes, muchas tardes trabajando, y casi lo que recuerdo era ir buscando de alguna forma tiempo para poder estudiar, que no tenía quizás tanto como otros. Y sé que eso, otros tuvieron más tiempo de experimentar la vida universitaria. Yo, por desgracia, no la recuerdo tanto. Quizás la experimenté más cuando ya hice mi doctorado, sobre todo en Alemania, en Bayreuth, perdón, y ahí sí tuve más posibilidad de interaccionar, más tiempo para discutir la física de lo que estábamos observando en nuestros experimentos.
Sí, porque ahí luego usted hace un recorrido ampliando estudios y el doctorado, como comentaba, tanto en Francia como en Alemania. ¿Encontró mucha diferencia en las universidades, en los medios, en los recursos que había entre España, Francia y Alemania? Y en el estilo, sí. Una de las cosas que también hice fue cuando terminé el bachillerato, yo deseaba estudiar en Alemania, entonces me las apañé, encontré un trabajo para trabajar en un hotel de camarero. Y en Zúrich, fui a la Politécnica de Zúrich durante unos meses, hasta que descubrí que trabajar 10 horas al día de camarero y estudiar no era posible. Pero en el poco tiempo que estuve en Zúrich sí que descubrí diferencias en cómo se enseña, más en la metodología que en el contenido. Y quizás el hecho de que traían experimentos a la clase y que todos los principios que se estaban discutiendo en las aulas se visualizaban con lo que acaba de decir, con aparatos que te permitían ver los fenómenos que de otra forma tú necesariamente no siempre ves cuando estás en casa. Eso ayudaba mucho a motivar y a incluso estudiar de otra forma, los mismos conceptos teóricos, los mismos libros, pero entrabas ya con una perspectiva diferente. A lo largo de sus estudios universitarios, tanto en España como en Francia, y de posgrado en Francia y en Alemania, ¿tuvo algún profesor que le marcara algo en especial, que le decidiera un poco o influyera en la trayectoria posterior, o que pudiera haber una relación maestro-discípulo? Um, la relación maestro-discípulo, como dije antes, quizás más en el doctorado. Sí, mis dos mentores, uno español, Miguel Ángel Rubio, en la UNED, y una persona muy inteligente, muy interesante y también con muy buena perspectiva. Y al igual que mi mentor en Alemania, Ingo Reberg, una persona de muy pocas palabras, pero muy certeras. Y además, cuando algo estaba mal no perdía tiempo en decir, no se andaba con florituras. Y decía a veces, incluso en seminarios, cuando alguien venía y presentaba resultados, él era quizás un poco cruel, no era muy político, pero era raro que hablara, pero cuando hablaba tenía mucho cuidado de tener razón. Entonces, los dos me han marcado. Y luego, posteriormente, por casualidad, por avatares de las carreras, uno de los profesores que tuve en la Complutense, que me gustó mucho, porque cuando enseñaba los contenidos se fijaba en lo esencial y explicaba muy bien, es Luis Vázquez, que luego me lo encontré muchos años más tarde, porque él era el investigador principal del instrumento REMS, la primera estación meteorológica que España puso en Marte. El REMS todavía está viviendo en Curiosity y, como dije antes, arrancó con Luis Vázquez y también un poco con Juan Pérez Mercader, a quien habéis entrevistado en este espacio. Bueno, usted vuelve luego a España a dar clases y además en una de las carreras que al principio barajó para estudiar en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cómo fue esta experiencia que duró varios años de profesor y la vuelta a la Universidad Española? Fue interesante, porque me encontré en Alemania también cuando estuve, di clases durante 2 semestres, que sería el equivalente a un año, pero estaban separados. Y volví con ganas de aplicar la metodología que había descubierto en Alemania y un poco la aproximación que decía que tenía Luis Vázquez en la Complutense, que era fijarse en los conceptos esenciales y asegurarse de que esos se quedaban bien marcados y luego aprender a trabajar con ellos, que es más el estilo alemán o de europeo del norte. Y me encontré con una universidad que seguía un poco anclada en los estilos antiguos. Yo creo que de todas formas con la generación mía, o espero al menos, al haber tenido tantos compañeros o colegas científicos que han salido fuera, espero que los que hayan vuelto pues hayan cambiado un poco la perspectiva de la Universidad Española de hoy. O sea, yo estoy hablando de la Universidad Española de cuando me fui, que fue no hace 20 años, sino 25. 25 años.
Sí, porque en el 97 sale un programa en la JPL de la Caltech. JPL son las siglas del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA sobre Sí. estudios de fluidos atmosféricos en la Tierra y otros planetas. Y va y lo aceptan, y lo que era un año sabático se transforma en 2 décadas. ¿Cómo fue primero aquel primer viaje, aquella experiencia de ir, y cómo es que fue? Fue muy interesante porque en realidad fue un proyecto que escribí en una tarde y era un proyecto en realidad no del JPL, sino de la National Academy of Sciences, la Academia Nacional de Ciencias, y tenían un programa de investigadores de investigadores senior al que propuse un estudio de ver cómo los planetas, o sea, utilizar principios fundamentales de mecánica de fluidos para entender cómo se mueven las atmósferas de los planetas. Hay varios problemas interesantes, como por ejemplo, por qué la atmósfera se mueve más rápido, gira más rápido que el planeta, que es el problema de la superrotación. En muchos planetas eso ocurre en Titán, un satélite, en Júpiter, se observa también en Venus y se observa también hasta cierto grado en los océanos de la Tierra. Entonces, ¿por qué un mismo fenómeno se repite en planetas tan diferentes? Entonces, vine para estudiar eso y mi malentendido fue que yo creía que mi plan era venir solo los veranos y luego volver durante el año académico a Madrid a enseñar. Y cuando me lo concedieron, resultó que me dijeron, no, te tienes que venir un año entero. Lo intenté negociar, no funcionó, entonces negocié con mi departamento de física aplicada en aeronáuticos y me dieron permiso de un año. Y luego, cuando estuve aquí, pues los avatares de la vida hicieron que encontrara a la que luego se convirtió en mi esposa. Y eso ya fue definitivo. Eso ya fue definitivo. Sí, esencialmente me preguntó, ¿considerarías quedarte un ratito más? Y dije, bueno, no era mi plan, pero bueno. Entonces, así una visita que en principio yo planeaba que fuera de 3 meses en verano, se convirtió en una estancia de 27 años. Y ese primer año en el laboratorio de la NASA, ¿cómo lo vivió? ¿Qué aprendió? ¿Qué diferencias se encontró de lo que esperaba a lo que realmente se encontró? Ante todo, una comunidad muy acogedora. Estaba buscando la palabra en español. Muy positiva y sobre todo guiada por el interés en afrontar retos. Esa fue una diferencia quizás con la mentalidad que yo me encontré en España, al menos donde yo estuve, donde cuando se encontraba un reto, la respuesta inicial era esto no se ha hecho, no se puede hacer, mientras que aquí es esto no se ha hecho, vamos a ver cómo se puede hacer. Esa era la diferencia esencial. De hecho, hay gente muy brillante, compañeros en todos los sitios que he estado, tanto en la Complutense, la UNED, como Aeronáuticos de Madrid. Uh-huh. Y luego otros que me he encontrado más tarde en la carrera de otras universidades españolas. Hay gente brillante y lo único que me he encontrado ha sido el cambio en la actitud. Porque luego ya le hacen una oferta de trabajo, usted ya decide quedarse. ¿Cómo han sido estos años en la NASA? Estos años es una experiencia de trabajar en una empresa quizá la más puntera en el mundo científico, Sí. trabajar en proyectos que son siempre, como usted mismo decía, no se han hecho antes y por eso se intentan. ¿Cómo es esta experiencia? Muy enriquecedora en cuanto a metodología y filosofía de trabajo. Yo creo que, me repito un poco con lo que decía antes, creo que esas son las diferencias esenciales. El tener ganas de afrontar las cosas y luego la aproximación. Yo recuerdo que mi primer proyecto que pedí aquí fue un proyecto en el que los evaluadores dijeron, este proyecto está muy bien, es muy interesante, pero eso lo podría hacer cualquier universidad. Y por eso me lo rechazaron. O sea, no era lo bastante rompedor. Uh-huh. Fue mi primera lección. Entonces, cuando empecé a escribir proyectos, tenía que hacer proyectos que fueran más allá de lo que la gente consideraría seguros, o sea, más arriesgados.
Luego, la otra cosa que he aprendido es un poco lo que la gente sí repite mucho de la mentalidad norteamericana, que es saber que el fracaso forma parte del proceso, del camino para llegar a un sitio. Cuando hemos tenido misiones que no han funcionado y JPL, igual que ha tenido éxitos, ha tenido fallos, una de las cosas que se recuerda es que muchas veces los fallos son parte del proceso de aprendizaje para conseguir el éxito que se tiene hoy. Lo que ocurre es que usted trabaja, a diferencia de otros proyectos y de otras investigaciones, en proyectos que suponen unos recursos a veces de miles de millones de dólares y de Sí. centenares de personas trabajando en equipo. ¿Cómo se lleva esa responsabilidad? Eso es muy... se lleva en general bien, porque por lo menos en mi campo, sí, soy director. Bueno, una de las cosas que no aparece en mi título es que participo en varias misiones en REMS que mencioné antes como coinvestigador. Participo en otra misión a la Tierra donde precisamente con gente del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, de Barcelona, y en Perseverance también estoy trabajando con gente del Centro de Astrobiología y el INTA en Madrid. Y son equipos grandes y aunque el investigador principal de la estación meteorológica ahora en Marte, en Perseverance, es de allí, de Madrid, José Antonio Rodríguez Manfredi, en mi parte yo soy el director del equipo americano, que son unas 8 o 9 personas más sus estudiantes. Y luego también tengo estudiantes aquí. Y en este tipo de grupos lo que se ve es que son gente con mucha iniciativa y hace falta más que gestionarles y decirles qué hacer. Lo único que hay que hacer es coordinarlos y un poco repartirse las tareas. Entonces, quizás sea porque el equipo es muy bueno. Me parece fácil, casi lo más difícil es hacer todos los papeleos de tener al día y decirle a NASA, en esto nos hemos gastado el dinero. Por hacer un poquito sencillo para que comprender a todos nuestros oyentes en qué está trabajando, sus estudios sobre procesos y dinámicas atmosféricas son tanto de la Tierra como de la superficie de Marte. ¿Eso es lo que está trabajando y qué repercusiones tiene luego para, digamos, en el resto de conocimientos que no se puedan ser aplicados? Sí, para la persona normal. Ahí me preguntas en el tema en el que me puedo explayar más de lo que debería. En procesos de la Tierra, estamos mirando a observaciones desde órbita con una de las preguntas clave del cambio climático. Todos sabemos que el CO2 contribuye al calentamiento y uno de los problemas que surge es que un gas que no controlamos tanto, que es el vapor de agua que está en la atmósfera, en realidad es un gas invernadero que calienta la atmósfera todavía más. Pero la influencia de gases como el anhídrido carbónico, el CO2, y el metano que emitimos, están promoviendo que haya más evaporación de los océanos, entonces hay más agua en la atmósfera. Y una de las preguntas que surgió, unas preguntas científicas, es, bueno, con todo este agua evaporado de los océanos, ahora que hace más calor y que los océanos y los mares están más calientes, ¿qué le va a pasar a ese agua? ¿Se va a quedar y va todavía a acelerar más el calentamiento o va a formar nubes? Y si forma nubes, van a ser nubes bajas, porque si tenemos nubes bajas, como todos sabemos, un día nublado puede hacer menos frío, pero resulta que si las nubes son altas, en realidad también aceleran el cambio climático. Entonces, parte importante de si se van a formar nubes, si vamos a tener una cubierta total de nubes o con el calentamiento, o si estas nubes van a ser altas o bajas, depende mucho de la precipitación. Entonces, predecir la lluvia es uno de los retos que todavía queda, que tiene mayor error en la meteorología. Y el proyecto que estamos haciendo en la Tierra es precisamente mirar desde satélites, a ver si podemos entender mejor en qué condiciones las nubes se concentran arriba, frente a abajo, y también el ritmo o el ciclo de la vida, o sea, cuáles son las condiciones de las nubes
antes de la precipitación, durante y después de la precipitación, si la precipitación enfría la atmósfera o la calienta. Estos son preguntas que influyen en saber si con el cambio climático vamos a encontrarnos con lo que llaman en inglés un efecto de escape del gas invernadero, en el que nos terminamos encontrando sin un límite a cuánto puede subir la temperatura, como en Venus, que está a la temperatura de un horno, o si en realidad las nubes nos van a ayudar y poner un límite a cuánto se va a calentar la Tierra. Desde su conocimiento científico, ¿cuál es la valoración que hace de la situación actual de la lucha contra el cambio climático? ¿Hay alguna opción ahora de que pueda ser reversible o estamos ya casi abocados al desastre y es imparable? Uh, Soy pesimista y lo siento por la generación joven que nos esté escuchando y creo que harían bien en protestar contra nuestra generación y los mayores. Yo creo que el cambio ya ha ocurrido. El único error que hemos tenido o que los científicos han tenido en los modelos de predicción ha sido que se han quedado cortos. Entonces, la pregunta que queda ahora mismo es ¿cuánto más va a seguir? ¿Cuánto más allá va a seguir este fenómeno? Si nos vamos a calentar solo 1 grado, 2,5 grados o 4. Y creo que todas las medidas que se están intentando hacer son necesarias, están bien, llegan un poco tarde, pero eso no es excusa para dejar de hacerlas. Lo que hay que hacer todo y más. En muchas películas, antes hablaba de películas y novelas de ciencia ficción, se ha avanzado siempre con una temática como algo inevitable, la destrucción del planeta, ya sea por contaminación, por cambio climático, por sobrepoblación, y al final la necesidad de un éxodo de la humanidad hacia otros planetas que sean habitables. ¿Cómo ve esta hipótesis? Yo creo que viajar a otros planetas es posible. No creo que a corto plazo se pueda conseguir lo que vemos en las películas o incluso lo que Elon Musk quiere conseguir. Yo creo que sí se podrían plantar colonias en otros planetas y Marte es el más benevolente en ese sentido, el más acogedor, que aún así es muy difícil. Yo creo que no nos queda más remedio que resolver nuestros problemas en nuestro propio planeta. El éxodo a corto plazo no lo vamos a conseguir, no nos va a salvar. No, que la tecnología está muy avanzada. De hecho, creo que esencialmente lo que nos para llegar a Marte es un poco el coste, que es altísimo, y también el riesgo. Marte no es como la Luna, que está a pocos días de vuelo. Marte está a 6 meses y cualquier cosa que salga mal repercute en la posible pérdida de vida. Y eso significaría que, tal y como están las cosas hoy, ir a Marte es tecnológicamente posible, pero costaría, yo creo que costaría vidas. Habría que correr el riesgo, aceptar ese riesgo. En todo caso, lo que sí parece es que la carrera espacial ha tenido una especie de relanzamiento, la presencia de China, de la Agencia Europea, hay nuevos actores, vemos a Artemisa en un nuevo proyecto de Estados Unidos de volver a la Luna, vemos la investigación que se está realizando en Marte. En todo esto es una especie de empujón de nuevo a esta carrera espacial, por decirlo de alguna forma. Sí, yo es que creo que la carrera espacial nunca ha decaído. Quizás el ritmo de investigación parece haberse frenado, pero no es cierto, porque lo que hemos hecho durante los años, desde que se pararon los programas Apolo, que estaban enfocados en la Luna, ha sido ir a otros muchos planetas. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea han enviado desde entonces satélites e instrumentos a estudiar Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, muchos planetas que no se exploraron en los años 60. Entonces, no ha sido un descenso de ritmo, sino quizás se ampliaron los focos o los puntos de mira y ahora se está volviendo un poco a centrar los objetivos en
llegar a Marte, incluso a Artemisa, hay gente que aboga por Artemisa por aprender un poco qué significa vivir en otro planeta, en este caso la Luna, que como dije antes está más cerca, y si hay algún tipo de reto o problema, es más fácil responder y utilizar toda esa experiencia como lanzadera para ir a Marte. Si comparamos la tecnología que usa ahora Artemisa con la tecnología que usaron en los años 70 las misiones Apolo, ¿qué comparación podríamos hacer? ¿Ha habido un gran salto? Sin duda, sobre todo el principal, pero no el único, es en la miniaturización de los sistemas. Cuentan que en aquel momento, cuando las cápsulas Apolo iban a la Luna, el poder de los ordenadores que se tenían y que ocupaban una habitación era mucho pequeño, mucho menor que el poder que tienen los ordenadores que llevamos nosotros todos en los móviles hoy. Y eso, y se llegaba a la Luna y eran ordenadores inmensos. Y por la misma razón se puede decir que la tecnología moderna nos permite llevar más instrumentos en el mismo espacio que son capaces de hacer muchas más cosas y además llegar más lejos con menos combustible y llevar más carga útil. Eso quiere decir o personal o incluso medios de supervivencia. Depende de lo que la misión específica quiera llevar. En este sentido, usted antes citaba a MEDA, usted tiene un papel crucial en la dirección del MEDA, que para que lo sepan un poco son las siglas en inglés de Analizador de Dinámicas Medioambientales de Marte. Es un instrumento que está en el Perseverance de la misión Marte 2020 y que fue construido, como usted citaba antes, en el Centro de Astrobiología de Madrid, del INTA, tecnología española. ¿Qué indica esto? ¿Es el alto nivel de nuestra investigación, de nuestra industria, o es un caso excepcional? No es un caso excepcional. La industria española participa en otros proyectos de la ESA y, de hecho, en este mismo vehículo, en este mismo todoterreno, en Perseverance, además de MEDA, que es quizás el sistema más complejo de sensores que se ha volado para medir la atmósfera de Marte, pero también es el sistema más complejo de sensores que ha contribuido la industria española, que yo sepa, a la investigación espacial. Además de ellos está la antena de alta ganancia, que no es la primera, sino la segunda, que contribuyó SENER y es independiente de MEDA. También hay otros sistemas que forman parte, hay en realidad es una plataforma que contiene las muestras de calibración para el instrumento francés SuperCam, que es el láser de ablación que lleva Perseverance también para analizar las rocas y la composición de la superficie. Y lo que demuestra todo esto es que la industria española sí que está al nivel que se necesita para ir al espacio. No solo en Perseverance, como he dicho, sino también en Curiosity, también en la otra misión a Marte, que es InSight, y en otras misiones de la ESA en las que no participo, pero hay otros grupos españoles que sí están participando. Yo lo siento, pero yo he sido un fan siempre de David Bowie y no puedo evitar decir Life on Mars, por lo tanto la pregunta que viene es inevitable. ¿Hay rastro de que haya habido alguna vez vida en Marte? Todavía no los hemos encontrado, no lo sabemos. Se han hecho muchos análisis de imágenes que han bajado desde instrumentos, desde cámaras que desde órbita pueden incluso ver nuestros todoterrenos, y los todoterrenos tienen el tamaño de un coche. O sea, que si hubiera vida del tamaño de un coche, lo habríamos visto. La hipótesis con la que trabajamos ahora es que si existe algo, son microbios, pero la superficie marciana, como la atmósfera es tan tenue, la superficie marciana no está protegida contra los rayos ultravioleta. Y el ambiente, la radiación ultravioleta en la superficie es mucho mayor que la que se utiliza en los laboratorios de la Tierra para desinfectar y matar bacterias. Por lo tanto, la posibilidad de que encontremos bacterias en la superficie es muy baja, pero eso no excluye que pueda existir enterrada o que exista dentro de cuevas. Lo estamos buscando, no lo hemos encontrado, y lo que ahora mismo estamos buscando con Perseverance es posibles
vestigios, llamémosle fósiles, que indiquen que en algún momento en el pasado ya hubo vida de microbios. Y estamos buscando vestigios más que nada porque en Marte, cuando existió agua, fue hace unos 3.500 millones de años. O eso es lo que nos indica ahora mismo las señales geológicas, que el agua, si existió, fue más o menos entre 3.500 y 4.000 millones de años. Cuando miramos a la Tierra, los vestigios que tenemos de esa época ya no tienen restos orgánicos, pero sí creemos que son colonias de bacterias que interaccionaron con el medio ambiente y al interaccionar con el medio ambiente dejaron huellas como cambios en las rocas que creemos que podríamos encontrar en Marte si es que se dieron. Y independientemente de lo que ocurrió en ese tiempo, la recopilación de millones y millones de datos que hacen cada minuto, en realidad lo que están intentando es definir la atmósfera de Marte y de alguna forma dibujar su clima, ¿no? Sí. O sea, lo que estamos haciendo en MEDA en particular, MEDA tiene varios objetivos. Desde el punto de vista científico, el primer objetivo era entender si la misma física que nos ayuda a entender la atmósfera en la Tierra funciona en Marte. Hay que recordar que no hace tanto la gente creía que la física en otros planetas podía ser incluso diferente. Entonces, uno de los principios de la física es que las leyes de la física no cambian cuando cambias de sitio. Son las mismas en la Tierra que en Marte. O sea, ese es uno de los primeros principios que hemos estado verificando. Lo mismo se aplica para la atmósfera. Y ver cómo en una atmósfera tan diferente de la Tierra, qué fenómenos nuevos nos encontramos de comportamiento de la atmósfera y qué fenómenos vemos que son robustos y se dan allí y en la Tierra. Hay cosas como nubes que se encuentran allí y aquí. Hay fenómenos como también los cambios de presión que nos encontramos aquí, que a más de uno les dan dolores de cabeza cuando tenemos los cambios de presión. Y vemos otros fenómenos que son sorprendentes, si no también esperados, como por ejemplo una atmósfera tan tenue como la de Marte quiere decir que por la mañana uno puede estar calentito a unos 2 grados bajo cero y eso es calentito en Marte. Eso es calentito. Y por la noche la temperatura puede caer fácilmente unos 100 grados a 100 grados bajo cero. Entonces, dentro de un mismo día podemos tener una diferencia de 100 grados de temperatura, que eso en la Tierra no se da, porque la atmósfera de la Tierra es más espesa y cuesta mucho más calentarla o enfriarla, mientras que Marte no. Esos son fenómenos. Pero luego también estamos mirando, como dije antes, si estamos buscando fósiles. Una de las preguntas que tenemos que responder es si nos encontramos una estructura en las rocas, esa estructura la puede haber causado la erosión normal de interacción con el medio ambiente o eso ha sido necesariamente vida orgánica. Entonces, entender hoy el clima de Marte nos ayuda a mejorar los modelos que utilizamos para entender el clima de Marte hace 3.000 años, porque utilizamos el mismo modelo, los mismos principios físicos, lo único que tenemos que hacer es cambiar las condiciones de la atmósfera de hoy a las condiciones de la atmósfera de hace 3.000 años. Pero lo primero es probar esos modelos con lo que vemos hoy. Esa es la primera aplicación. Perdón, que me enrollo si hablamos de ciencia. La segunda que hemos encontrado es el famoso helicóptero Ingenuity. Igual que en la Tierra, nadie despega sin mirar primero cuál va a ser el tiempo, incluso para un dron. Aunque uno para volar su dron no llame a los servicios meteorológicos, sí que mira antes por la ventana a ver si está lloviendo o no, si hace viento o no. Pues en Marte es lo mismo. Entonces nosotros tuvimos que proporcionar datos los hemos ido proporcionando antes de cada vuelo del helicóptero Ingenuity para asegurarse de que vuelan en las mejores condiciones atmosféricas. Y, de hecho, ha habido vuelos que se han cancelado porque se vieron que las condiciones atmosféricas no eran favorables. También esas mismas medidas de MEDA han ayudado un poco a gestionar el ciclo de carga y descarga de la batería del helicóptero porque necesita cargarse durante las horas de sol. Y MEDA mide la intensidad solar que llega a la superficie. Y otras cosas que también sirven es para, como decía antes, de los modelos que se utilizan para
para calcular qué es lo que pasó hace muchos años, tenemos los modelos que se utilizan para ver cómo vamos a aterrizar. Entonces, el equipo de aterrizaje, los primeros modelos que vio, o entre los primeros modelos que vio para aterrizar con Perseverance, incluía los datos que se habían medido con las misiones anteriores de InSight, REMS o incluso las Viking, para entender mejor qué es lo que nos vamos a encontrar en la atmósfera. Entonces, las medidas de Perseverance nos ayudan con vista al futuro, donde estamos planeando aterrizar otra vez a recoger muestras. Va a ser el mismo entorno y, bueno, pues eso, estamos ayudando también en operaciones en ese sentido. Y con vistas al futuro y con vistas a esos estudios tanto de la atmósfera, de las condiciones, poniendo la hipótesis de un crecimiento tecnológico y de, bueno, pues una minimización un poquito más de costes, ¿en cuánto se calcula que podría haber un viaje tripulado a Marte? ¿En cuánto tiempo? En tiempo, sí, en tiempo. Se han barajado muchas fechas. Yo recuerdo que desde que se acabaron los vuelos, desde que cancelaron el programa Apolo, a mí me parece haber oído que dentro de 20 años podríamos estar en Marte. Y siempre han sido 20 años y ahora es la primera vez en mi vida que encuentro gente que va a presentaciones, a congresos y dice que podemos estar en 10 años. Yo creo que 10 años puede ser realista, pero eso depende mucho también de la cantidad de dinero, de prioridades y de cosas que uno no sabe predecir. Por ejemplo, ahora mismo la misma guerra de Ucrania ha frustrado un proyecto que tenía la Agencia Espacial Europea para ir a Marte, llevar robots y aterrizar en Marte. La Agencia Espacial Europea estaba colaborando con la Agencia Espacial Rusa dentro de ExoMars para volar. Y entonces unos eventos que no tienen nada que ver ni con la tecnología, ni siquiera con el dinero, porque el dinero estaba ahí, han causado un retraso de años. Bueno, vamos a terminar ya. Terminamos con 4 preguntas que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Son 4 preguntas de respuesta corta y la primera de ellas es ¿qué le ha dado miedo a aprender y no ha hecho nunca? Volar, pilotar un avión. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. ¿Hay algo que le gustaría no haber aprendido? No, porque incluso las malas experiencias, como decía antes al principio de la filosofía del JPL, incluso las malas experiencias te ayudan a hacerlo bien. Y la última, ¿con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Con mi familia, mis amigos, con todo el mundo. No he encontrado a nadie de quien no haya aprendido algo importante. Pues muchísimas gracias, Manuel. La verdad es que ha sido una charla sideral, espacial. No digo marciana porque a veces tiene un componente peyorativo, pero apasionante y súper interesante. Estoy convencido de que todo el que nos escuche va a aprender muchísimo y espero que haya pasado unos minutos agradables con nosotros. Sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo a todos. Universidad Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.